El Señor nos bendiga a todos, hermanos, en esta preciosa tarde. ¿Estamos contentos? Gloria al nombre de Jesús. Es una hermosa oportunidad de Dios, hermanos, cada vez que podemos presentarnos a la casa del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios bendiga también en especial a la juventud. Creo que están contentos estos jóvenes. Gloria al Señor. ¿Cuántos jóvenes han venido contentos esta tarde a este lugar? Sí, gloria al Señor. Eso es bueno, hermanos, porque eso da a conocer que hay una juventud en victoria. Y eso, hermano, también es victoria para la iglesia del Señor. Gracias a la misericordia de Dios, hermano, podemos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y eso, hermano, no porque seamos mejores ni buenos, sino por la pura misericordia del ¡Aleluya! Señor. Bendiga a nuestro hermano Ismael, que está con nosotros también. Teníamos días de no verlo, pero gracias al Señor, hoy el Señor le ha permitido poder estar nuevamente con todos nosotros, gozándonos en esta bendición. Dios bendiga también las hermanas que están allá en la cocina. Dios les bendiga en gran manera por ese esfuerzo. Vamos, hermanos, en esta hora a meditar un poco en lo que es la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 42. Aleluya. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 42. Vamos a leer ahí desde el 42 hasta el 47. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿La juventud lo tiene? Gloria al Señor. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos. Un pequeño tema, hermanos. Jóvenes instrumentos del Dios vivo. ¿Cuántos instrumentos tendremos acá del Dios vivo? Cristo vivo. Gloria al Señor. Aleluya. Ninguno dijo amén. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a ir viendo entonces por qué es que decimos instrumentos del Dios vivo. Tal vez que no saben. Por eso
No se escuchó ni un amén. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Jóvenes, instrumentos del Dios vivo. Todo aquel, amado hermano, que recibe a Cristo se convierte en un instrumento de Dios. Porque es necesario que todo el que sigue a Cristo también le sirva. Dios, amado hermano, le ha dado privilegios al hombre. Uno de ellos es la predicación del Evangelio. Es uno de los privilegios que no lo tiene nadie más de la creación, sino que Dios decidió dársela al hombre. Bendito sea el Señor. Y hermanos, lo maravilloso es que Dios no hace acepción de personas. Si Dios le ha dado este privilegio al joven, también se lo ha dado al anciano. Alabado sea el Señor. Pero hermanos, lo importante, bueno, este día es actividad de jóvenes. Tenemos este culto que los jóvenes han decidido, bueno, dijeron, vamos a hacer algo especial para Dios. Nosotros hemos preparado una ofrenda y la vamos a traer ante el altar para que suba como olor grato a la presencia del Señor. Por eso, hermanos, es que en esta hora quizás vamos a enfocar más el mensaje hacia la juventud. Pero si pensamos en el tema instrumentos del Dios vivo, ya no haciendo énfasis solo al joven, también vamos a entender que todos nosotros, los que ya no somos jóvenes, también, hermanos, podemos ser instrumentos del Dios vivo. David, uno de los jóvenes que fueron instrumentos de Dios, nos da grandes ejemplos a todos nosotros. Y hermanos, en especial en esta tarde, puede darle un gran ejemplo a toda esta juventud que tenemos en esta iglesia. Porque ya no pueden decir, a veces el joven dice, el hermano me obliga a que yo haga esto, porque como él ya pasó de moda, él ya entró a la vejez, él ya no anda en busca. Alabado sea el Señor. Por eso quieren que yo me vista igual que ellos, dicen las hermanas. Igual que mi mamá, igual que mi abuelita. Pero hermanos, si vemos a David, dice la palabra que era un muchacho apenas. Era el último de los hijos de Isaí. Como quien dice, o como nosotros decimos, el consentido de papi y mami. Ajá. Alabado sea el Señor. Pero mire, amado hermano, lo maravilloso es que Isaí había sido buen padre para con todos sus hijos. Porque si David, amado hermano, tiene buen testimonio delante de Dios, es porque alguien le había instruido en el temor a Jehová. Es porque alguien le había enseñado los principios del temor a Jehová. Ahora, amado hermano, esa bendición la goza esta juventud. Y es que desde luego, si están en este lugar, es porque hay padre, hay madre que le está inculcando el Evangelio de Cristo, que le está instruyendo en la palabra del Dios vivo. Y todo esto, amado hermano, es lo que le permite al joven poder ser un buen instrumento del Dios vivo. Porque no basta, hermano, solamente con estar acá en la iglesia. Ya vamos a ir viendo. David, hermanos, Aleluya. era un instrumento de Dios. Y en esta ocasión sale a flote lo que es el respaldo de Dios sobre su vida. Posiblemente, hermanos, él relata en cierta oportunidad cuando está ante el rey Saúl y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Quién andaba con él pastoreando las ovejas? Humanamente no andaba nadie. El padre estaba en su casa en otros quehaceres. Los hermanos, muchos de ellos andaban en la batalla con Saúl. Entonces David andaba él solito ahí pastoreando las ovejas de su padre.
Pero viene David y le dice, da a conocer que él ha sido en muchas ocasiones instrumento de Dios. Porque le dice, Dios me ha librado de la garra y del oso, del león y del oso. Y da a conocer, hermanos, las muchas victorias que Dios le había dado. Pero en esta oportunidad se llega el momento. El joven, amado hermano, debe saber que ahorita es posible que solamente viene al culto, se sienta en la silla, escucha las alabanzas, escucha el mensaje, pero llegará el tiempo en que tendrá que dar ese fruto él. Llegará el momento en que pasará de ser un joven que está solamente en la silla y tendrá que dar testimonio del Dios vivo. Tendrá que dar a conocer las maravillas de Dios. Tendrá que en muchas ocasiones dar a conocer el poder de Dios sobre todo ser humano. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Por eso es que es necesario que el joven desde su juventud se vaya preparando. Sí. Dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No es verdad que los jóvenes me van a decir si no es así. No es verdad que a veces para memorizar somos buenos. No hablemos de los textos. Por ejemplo, el primer celular que tuvo, rapidito se aprendió el número o no. Como tenía que poner recargas. Ajá. Entonces, hay algo, hermanos, especial en la juventud. Y por eso es que Salomón le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque cuando el joven, amado hermano, comienza a llenarse de Dios desde la juventud, puede llegar a alcanzar mayores cosas todavía. Hay personas, hermanos, ya ancianas que dicen, yo llegué anciano al Evangelio y me arrepiento no haber llegado antes. Pero el joven que está desde antes en el Evangelio dice, yo quisiera ir a ver cómo son las fiestas. Yo quisiera ir a probar allá cómo es subirse en la Chicago. A subirse a la rueda. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, para que seamos instrumentos de Dios, en primer lugar, debemos ser buenos hijos. Dicen amén los jóvenes. Gloria al Señor. Porque David era buen hijo. Antes de llegar a la batalla o al enfrentamiento que tenían los filisteos con los israelitas, dice que él no dejó así descuidado las ovejas. Buscó, porque su padre le dio una orden. Así como a veces le dan los padres órdenes a los hijos. Y David obedeció así como también los jóvenes deben obedecer. O ya obedecen. Alabado sea el Señor. Desde antes le dijo el padre, mañana le vas a ir a dejar comida a tus hermanos. Sí, solo a mí me mandan. Ajá. ¿Y cómo le dijo David? Solo a mí me mandan. No le dijo así. ¿Cómo le dicen ustedes, jóvenes, a los padres cuando les dicen, mañana vas a ir a hacer tal cosa? Alabado sea el Señor. Bien, entonces, hermanos, dice que David hasta madrugó. El siguiente día él sabía que en ese tiempo no habían carros, no habían bicicletas. Entonces él tenía que madrugar. Madrugó, dice, pero antes buscó alguien que le cuidara las ovejas. ¿Verdad que era bien cuidadoso David? A veces nosotros no. Si yo hago esto, no voy a hacer lo otro. Mande a fulano. ¿Sí? ¿O no es así? Bueno, a mí así me pasaba. No sé. Era rebelde. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, dice que dejó con alguien ahí al cuidado las ovejas. Sí, mano. Y él comenzó a obedecer la orden de su padre. Se fue. Mire, si David no hubiese obedecido,
no le hubiera llegado el momento de esta victoria. No, no. Jóvenes, si queremos victorias en el Señor, seamos obedientes en primer lugar con los padres. A veces, hermanos, nos preocupamos. Bueno, el joven se preocupa tanto y dice, ¿con quién me voy a casar? Sí. No hay a quien ver ya. Aleluya. Pero, hermanos, lo primero que debemos hacer es obedecer a nuestros padres. El padre, a veces nos pasa la de Sansón. A Sansón le dijeron los padres, y que no hay tantas muchachas, hombres en Israel, No, el pantalonado. que te has ido a fijar Aleluya. en la Filistea, sabiendo que los filisteos son enemigos de Israel. Pero Sansón dijo, esa es la que yo quiero. Y como yo soy el juez de Israel, tienen que darme. Sí. A veces el hijo se vuelve juez en la casa. Ya el padre ya hace lo que el hijo le dice. Si no me dan para la recarga, pues yo no voy a la escuela mañana. Ajá. No, es que cómprenme zapatos nuevos, porque si no yo no voy a la festividad. Ahora, Sansón, hermano, se puso en esa conducta. Ustedes vayan meditando ahí. Yo solo voy a ir repasando ahí lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que sucedió? Cabal, como le dijeron los padres. Sansón perdió hasta su vida. Antes era el hombre temible para los filisteos. El problema fue cuando se juntó con Dalila. Hasta le sacaron los ojos. Ajá, peligroso. Ahora, ¿qué joven quiere terminar ciego espiritualmente? Porque a veces pasa que, bueno, ya casado, el ciego se hace mejor. Ah, como que no mira. No, yo no he visto nada. Pero bueno, volviendo a David, hermanos, David era obediente a sus padres. En primer lugar, para que el joven alcance victoria. No sé cuántos jóvenes quieren ser victoriosos en el Señor. Está bien prepararse en lo secular. Está bien prepararse en la vida terrenal. Pero sobre todas estas cosas, debemos preocuparnos por prepararnos en el Señor. Por ser instrumentos del Dios vivo. A veces el joven se preocupa en ser licenciado, en ser arquitecto, en ser doctor, pero no se preocupa en quién es en el Evangelio. En la escuela ni se diferencia qué es él. No. Si es de los cristianos o es del montón que anda ahí. Ahora, es necesario, hermanos, si queremos alcanzar victorias en el Señor. En otras palabras, si usted quiere que Dios lo respalde en el estudio, sométase a Dios, obedezca a Dios. Pues no es verdad que cuando salen de noveno, les piden el instituto, los que ya van al instituto, han de saber, o los que han ido, les piden una constancia de conducta. Pero si nunca se portó como cristiano, ¿cómo cree que va a estar esa constancia? Gloria al Señor. Ahora, instrumentos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Y en primer lugar, la voluntad de Dios es que el joven obedezca a sus padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. No, pero es que mi padre es muy enojado. Pues sujétese. Es enojado porque usted es rebelde quizás. Aguántelo. Dios sabe, hermano, tener padres, eso es una bendición. Sí, hermano. A veces el papá casi, bueno, la mayoría de veces, el papá es más enojado. Yo me acuerdo que a mí
me daba más temor que me castigara mi padre que mi madre. Porque mi mamá a veces, si hallaba una gallina, eso nos aventaba. Si la lográbamos esquivar, ya estuvo, nos libraba. En cambio, mi papá no, nos llamaba al cuarto. Ya no lo esquivaba. ¿Por qué hicieron esto? Por esto y esto los voy a castigar, vengan para acá. Sí. ¿Sí? Gracias a Dios que sí, nos castigaron bastante, pero sirvió, correcto. Sí. Sirvió. Hemos visto, hermanos, Le ayudaron. porque mire, hermano, el problema es que la juventud no ve el beneficio en el presente. Porque en esta vida todo es como una siembra. En la siembra usted le invierte, compra la semilla, compra abono y tiene que trabajar y al principio no mira fruto. Lo bueno es cuando viene la cosecha. Ahí solo va a recoger. Más facilito. Así es también la juventud. En la juventud vemos que todo nos cuesta. Ir a la iglesia, eso nos cuesta. Ahí porque el papá se zafó la correa y le dijo, si no te alistas te voy a llevar a la fuerza y fresquito. Vaya pues, me voy a alistar. Sí, rapidito. ¿Sí? Por eso es que a veces no dicen amén. Gloria al Señor, pero no es ahora, hermano. Yo sé que hoy han venido con alegría porque este culto ha sido programado. Entonces, hermanos, David era obediente a sus padres. Si queremos victoria, obedezcamos a nuestros padres. Y no importa que le vayan a decir, te tienen del pelo. Porque en las escuelas a veces así le dicen. Sí. Te tienen del pelo. Es que como los papás llegan a las reuniones, hermano. Y en la casa al joven no le da pena darle un abrazo al papá, darle un abrazo a la mamá. Sí. Pero ya enfrente de los compañeros, Se le esconde. no le da pena a ustedes. No. Gracias a Dios. Qué bendición, ¿sí? Ya ves que jóvenes victoriosos tenemos en este lugar. Esa es una bendición. Pero hay algunos que sí se avergüenzan. Y el joven, dice la palabra, que el joven que escarnece a su padre, o sea, que se burla de su padre, los cuervos le van a sacar los ojos. Y después dice, si yo me hubiera enterado cómo era esta viejita que Dios me ha dado, yo no me caso. Lo que pasa es que ya le habían sacado los cuervos. Sí. Y todo por la desobediencia que había para con sus padres. Entonces, aunque le digan, te tienen del pelo tus papás. Sos el niño de papi y mami. Gócese en el Señor. Alégrese, porque sabemos que los que obedecen a sus padres larga vida tendrán. Y esto no por palabra de hombre, sino que Dios ha establecido esa ley. Aparte de eso, de ser obediente a los padres, David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. O sea que él no pensaba en hacer lo que él quería, sino en hacer la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, es una bendición que tiene la juventud cristiana. Porque la juventud cristiana desde pequeño se le da a conocer cuál es el camino de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, depende de nosotros o del joven si se somete a hacer la voluntad de Dios o a hacer la voluntad de su corazón. ¿Qué hay en el corazón del joven? Aleluya. Dice Salomón que hay soberbia, pero hay un remedio eficaz a la soberbia. ¿Cuál es, hermano? No he leído ahí. Dice que la vara alejará la soberbia del joven. Un hijo que no se castiga, más rebelde se hace. Y esto lo digo, hermanos, por experiencia entre mis hermanos.
El último es bastante rebelde. Es que lo dejaron chiquito, como se fueron a Estados Unidos. No recibió como nosotros recibíamos con el mayor. Sí, gracias a Dios que recibí. Entonces, hermanos, ahí está el remedio. Pero jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir lo que nuestro corazón nos dice. Si es así, dice el proverbista Salomón, que lo que vamos a seguir es la vanidad. Porque la juventud, dice, y la adolescencia no es más que vanidad. El joven siente que lo tiene todo. Sí. La joven se siente la más hermosa de todas. Y por eso le gusta vestir inadecuadamente. Sí, hombre, te camina diferente. Sí, le gusta andar sus falditas bien apretadas para que vean la forma en que caminan los demás jovencitos. Sí, hombre. Alabado sea el Señor. No, es que yo, como me van a ver los ojos, yo quiero que me lo vean así. Las pestañas son así como las mías, bien caídas. Pero las quiere andar bien crestas. Se la levanta. ¿Sí? Y como el diablo, hermanos, para eso se presta. Sí, hombre. Ha hecho tantos instrumentos para que la joven le dé rienda suelta a esa vanidad. Sí. Igualmente el joven. Así es, hermano. El corte de pelo, estilo hondo, córtemelo a mí, le dice el peluquero. Ya que la O si no, al estilo caimán, que lo cortan solo aquí. Y ya aparece el joven, pero cuando viene el culto dice, yo quiero victoria en el Señor. Ah. Primero, arréglese ese cabello. Sí, Pablo así le dice a Timoteo, sé ejemplo, y no de los perversos, porque eso es fácil. Sí, eso es fácil. Ser ejemplo allá afuera, eso es fácil, hermano. Pero jóvenes, serle ejemplo al hermano Juan, pues vaya, por decir así. Sí. Sean ejemplo de hermano Juan. Ya que cuesta. Lo van a ver con cortes malos ahí al varón. No. Pablo dice, sean ejemplo de los creyentes. Que los creyentes puedan decir, la juventud si se guarda para Dios, Dios lo respalda. Si no me creen, vean al hermano Eliseo. Sí, ¿cómo ha Se cambiado? van a dar cuenta. Que puedan ser ejemplo. Vean al hermano Oscar. Que sea ejemplo. Y les menciona ahí una serie de cosas el apóstol Pablo. Pero hermanos, para ser instrumentos de Dios, entonces hay que hacer la voluntad de Dios. David hacía la voluntad de Dios. Por eso la Escritura da testimonio que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso algunos dicen, bueno, pero ¿y por qué después David, cuando ya es rey, peca? Lo que pasa es que se descuidó. Todo ser humano, no importa sea el pastor, no importa sea el más templado de la iglesia, pero si se descuida, comete errores grandes. Y ya no digamos en la juventud, ¿qué es lo que pasa en la juventud? Que como la vanidad está más pegada al corazón, se le hace más difícil abstenerse a los deseos de la carne. Y nosotros como cristianos, tal vez hermanos, el que no ha nacido en el Evangelio, no sabe qué es llevar la juventud en el Evangelio. Pero aquellos que hemos nacido en el Evangelio, sabemos la lucha que hay que hacer como joven para mantenerse guardados para Dios. Y no crea que David era la excepción. Era humano también.
Tuvo que sentir momentos en que quizás los padres le daban una orden que no quería hacerla. Pero como él sabía que la voluntad de Dios, lo correcto, que lo bueno, lo digno, lo justo, era obedecer a sus padres, él se esforzaba por hacerlo. Y eso, hermano, nosotros entendemos. Por eso es que la juventud en ocasiones viene al culto algo triste. Es que está viendo que le ponen 5 en la clase de física. ¿Y por qué? Es que como no puede jugar fútbol, el maestro le dice, si no jugás, te pongo 5. Y con 5 no pasa. Y quizás como es la materia más fácil para pasarla, se preocupa y dice, bueno, si no paso esta, ¿y qué voy a hacer con las otras? A veces cosas, hermanos, que para los adultos ya pueden parecer leves, pero para el joven es una gran dificultad. ¿O no es así? A veces, hermanos, yo escuchaba cuando yo estaba soltero todavía y estaba en el instituto estudiando, y yo escuchaba a algunos ancianos que decían, el joven no tiene ninguna preocupación. Quizás no fueron jóvenes en el Evangelio, porque realmente el joven es más vulnerable a caer en el error, porque el anciano tiene más sabiduría. El anciano ya entiende que si ve próximo el mal, debe apartarse. Pero en el joven vive una curiosidad y dice, ¿y qué será si yo hago esto? ¿Qué se sentirá? Entonces, es una lucha cuando el joven quiere hacer la voluntad de Dios. David, hermano, seguramente tuvo estas luchas, estas batallas. Aún Pablo, hermano, él explica, él especifica y él dice, cuando yo quiero hacer algo, veo en los miembros de mi cuerpo una ley opuesta. De manera que el espíritu está ahí con sus deseos, pero también en mis miembros hay deseos carnales y se oponen a los del espíritu. Entendemos que el joven tiene una lucha. Pero hermanos, por eso la escritura, ¿por qué cree que Dios tuvo que especificar a través del Espíritu Santo y los escritores que David era un muchacho? Porque si no hubiese sido así, no habría ningún registro de que en la juventud se puede servir a Dios. Y como todos conocemos que en la juventud hay más vulnerabilidad para el pecado.